¿Es la gracia de Dios una licencia para la inmoralidad? ¿Cómo debemos ver la gracia de Dios en nuestra vida? ¿Y qué le permite hacer a un cristiano la gracia de Dios? Echemos un vistazo a estos 3 puntos en el video de hoy. Hola a todos, mi nombre es Eliana Sutherland y bienvenidos a mi canal. Para empezar, necesitamos recordar lo que es la gracia de Dios. Es el amor, la ayuda y la habilidad espiritual. Es el favor inmerecido de Dios para con sus hijos. Es un regalo de Dios para nosotros, que solo puede ser recibido y ser personalmente eficaz en nuestra vida por medio de nuestra respuesta de fe hacia Él. Cuando aprendemos acerca de la gracia en todo su contexto, encontrado en la Biblia, nosotros podemos entender mejor su verdadero significado y de esa manera podemos tener nuestros ojos abiertos a cualquier mala interpretación y enseñanzas equivocadas y creencias erróneas acerca de la gracia de Dios. Por ejemplo, encontramos en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 14, que dice: así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Si el versículo se interpreta solo, puede haber muchas confusiones. Y una de las más grandes es cuando los cristianos piensan que debido a que no están bajo la ley, entonces probablemente está bien el que pequen, porque por la gracia de Dios serán perdonados. Y la forma en que viven no causará que sean condenados. Pero a pesar de que un versículo puede parecer tan claro en lo que dice, nunca es suficiente solo mirar una parte de un contenido y luego asumir que entendimos su significado. Y encima lo generalizamos porque era conveniente para nosotros o para nuestra situación. Sí, este versículo es bastante claro. Dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero cuando leamos este versículo en todo su contexto, entenderemos a qué se refiere esto y qué está tratando de decir el versículo. Así que sigamos leyendo a los siguientes versículos, 15 al 18, para encontrar más información sobre lo que este versículo se refiere. Dice entonces Romanos capítulo 6, versículos 15 al 18. ¿Qué vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a las enseñanzas que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Así que ahora podemos ver el significado más grande de no estar bajo la ley, que definitivamente no se refiere a una libertad para hacer lo que queramos hacer, sino a una opción para convertirse en esclavos de la justicia en lugar de esclavos del pecado. El peor error que podemos cometer cuando buscamos entender algo es recibir algo sin investigar lo suficiente todo su significado, porque puede traer malas consecuencias, especialmente cuando tiene que ver con la palabra de Dios. El que hayamos venido a ser hijos de Dios y recibido su gracia, esto no significa que vamos a seguir viviendo bajo nuestra propia autoridad, porque cuando venimos a Cristo, entregamos nuestras vidas completamente a Él. Y Él se convirtió en nuestra autoridad y comenzamos a vivir una vida en obediencia a Dios y no a nuestros propios deseos. Lo que hacemos en esta vida y las decisiones que tomamos definitivamente importan. Si queremos ser un reflejo de Dios, no podemos seguir nuestros propios deseos porque nos llevarán a la muerte en lugar de la vida. Si negamos la autoridad de la Biblia y cambiamos su significado, nos estamos convirtiendo en enemigos de Dios.
porque estamos creando nuestras propias reglas y nuestras propias creencias que se oponen a la verdadera palabra de Dios que Él ha puesto para nosotros. En el libro de Judas capítulo 1, versículos 3 al 10 dice: Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Aunque ustedes ya saben muy bien todo esto, quiero recordarles que el Señor, después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, destruyó a los que no creían y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado, como aquellos, inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. De la misma manera, estos individuos, llevados por sus delirios, contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo: que el Señor te reprenda. Estos, en cambio, maldicen todo lo que no entienden, y como animales irracionales, lo que entienden por instinto es precisamente lo que los corrompe. Los verdaderos creyentes no pueden ajustarse a lo que otros dicen que es cierto, a pesar de que eso pueda verse beneficioso para ellos, pero no es aprobado por Dios y por su palabra. La gracia de Dios no es una licencia para la inmoralidad. Y la prueba de eso está escrita en muchos de estos versículos. Dios es un Padre amoroso que nunca dejará de amar a su pueblo. Pero eso no significa que Él va a aceptar todo tipo de reglas de la gente y formas retorcidas de interpretar su palabra como algo aceptable. Dios corrige a los que ama y los guía en su verdad. Pero debido a su gracia, la decisión es nuestra de entrar bajo las reglas y la autoridad de Dios y de ser un ejemplo de su santidad. O de otra manera, el permanecer bajo nuestro propio gobierno, permitir que el orgullo tome control y seguir nuestro propio camino, que eventualmente nos llevará a la condenación eterna. Un comportamiento inmoral no refleja el carácter de Dios. No es aceptable por el Señor y traerá condenación a los que lo practican continuamente y sin ningún temor al Señor. La manera pervertida de pensar que Dios perdonará libremente a aquellos que continuamente se involucran en la inmoralidad y que piensan que tienen su salvación asegurada porque en un periodo de tiempo ellos aceptaron a Cristo como su Salvador, es completamente errónea, porque están abandonando un gran mandamiento de Dios, de ser moralmente puro, espiritualmente completos, separados del mal y dedicados a Dios. Lo que significa el ser santo. Hebreos 12:14 dice: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Una persona puede parecer santa, oler santa, actuar santa delante de los demás, ser bendecida financieramente, tener buena salud e incluso performar maravillas y milagros. Esta persona puede hablar santamente, puede dirigir una gran iglesia, pero ninguna de estas cosas son una prueba de que esta persona tenga una relación con Dios. Más bien, una persona como esta tal vez no puede tener el Espíritu de Dios en absoluto. Y sin el Espíritu de Dios, una persona está espiritualmente muerta. E incluso más que eso,
hay tipos de personas como estas que pueden haber muerto 2 veces. Esto significa que esta persona dio su vida a Cristo una vez y luego se alejó del Señor y rechazó al Señor. Fueron ellos espiritualmente muertos, Dios los rescató y eligieron morir espiritualmente de nuevo por su propia rebelión y desobediencia al Señor. Romanos 8:9 dice: sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Una manera de probar si una persona es un verdadero seguidor de Dios es por la forma en que están viviendo la palabra de Dios en sus propias vidas, sin torcerla a su propia conveniencia. Si una persona está viviendo la palabra de Dios en obediencia, no seguirá sus propios deseos. Jesús nunca lo hizo. Él es un ejemplo perfecto de lo que es la gracia. Él siempre estuvo bajo la autoridad de su Padre Celestial cuando caminó en esta tierra. Y la voluntad del Padre se hizo en su vida siempre. Gracias por ver este video y cierro con una oración. Que la gracia de Dios esté sobre sus vidas y pido que su caminar con el Señor sea en santidad y en sumisión completa a Él. Ruego que Dios les dé un conocimiento y comprensión de su palabra mientras más se acerquen ustedes a Él y que les dé la fuerza para luchar en contra de su propia voluntad y salir victoriosos para que la voluntad de Dios se haga en sus vidas. Amén. Gracias de nuevo y nos vemos en la próxima. Adiós.